Bueno, y ustedes lo saben, la reforma tributaria se encuentra en el Senado y en los próximos días los parlamentarios discutirían sus indicaciones. Vamos a conversar de este tema, también vamos a conversar de la reforma educacional. Está junto a nosotros el diputado de la UDI, Ernesto Silva. Muchas gracias por acompañarnos, diputado. Hola, Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Me gustaría partir por la reforma educacional. Usted en el día de ayer dijo que la UDI dice que hay que cambiar el alma y el corazón de la reforma educacional. ¿Qué significa esto? Tenemos una diferencia muy diferente sobre la sociedad. Yo creo que lo que se está discutiendo en Chile hoy en estos días no tiene que ver con un instrumento sobre cómo se mejora un poquitito la educación acá o allá, sino que estamos debatiendo qué Chile queremos para nuestras familias y para el futuro. Y ahí es donde nos aproximamos desde miradas muy distintas. Y eso está, por ejemplo, que hoy día el gobierno ha centrado su reforma educativa, que al final del día es una manifestación de cómo quiere ver la sociedad en el interventor en materia de educación, en la compra de colegios en materia escolar y en temas que a nosotros nos parece que no van al fondo de cómo se construye una mirada de una sociedad más justa, con oportunidades y donde haya calidad en la educación. Y en eso nosotros decimos que hay que cambiarle el corazón y el alma, el eje central. Y hemos planteado que el camino que hay que tomar es otro, y es muy diferente. Y por eso vemos tan difícil que se pueda avanzar hacia miradas comunes. Y entendemos más bien que lo que se necesita es que en Chile haya un debate de verdad, que se contrapongan ideas y que los papás puedan manifestarse, puedan tener opinión, puedan construir una mirada propia y puedan decidir. Y de esa forma creo que se va a generar una mejor decisión en el Chile que estamos viviendo, donde los proyectos que se plantean de verdad son un retroceso importante en calidad y los pilares que plantea el gobierno peores aún. Ahora, constantemente hemos escuchado por parte de la Alianza que dicen que esta es una reforma que está muy marcada por el tema ideológico. Pero uno también podría argumentar que desde la Alianza también está la ideología detrás porque se pone a la libertad de enseñanza por sobre otros derechos, sobre otras garantías también. Siempre en toda discusión de política hay valores. Hay visiones sobre la sociedad y en eso los papás tienen que conocer cuáles son los valores que están en la mesa. Cuando lo que se plantea por parte nuestra es que hay una visión ideológica, es que lo que se quiere es imponer una manera de organizar la sociedad y esa manera tiene que ver con un rol del Estado demasiado central, fuerte, omnipresente. Nosotros por eso lo que hemos dicho en esta reforma educacional, nosotros lo que queremos defender es que los papás se sientan responsables y puedan hacerse cargo de la educación de sus hijos, no que el Estado tome control de ese proceso. Esa es la discusión más de fondo que nosotros planteamos y que vemos que en las iniciativas del gobierno se avance hacia un Estado controlador total, mucho más presente, omnipresente, que a facilitar que haya, por una parte, lo que tú planteas, que es la libertad de los papás para elegir la educación de su hijo, pero en segundo lugar, y no es un tema secundario, es un tema muy importante, que lo que podamos poner foco es donde hay una mayor necesidad. Y a nuestro juicio, donde hay una mayor necesidad es en la calidad de la educación pública y especialmente en los primeros años de vida de los niños, que es donde se producen las mayores diferencias que hacen difícil la igualdad de oportunidades en el tiempo. Y es ahí donde nosotros queremos poner el eje. Ahora ustedes dicen, claro, que aquí hay una mirada bastante específica que es la que está determinando un poco esta discusión. Pero justamente es una reforma que se sabía desde antes hacia dónde se iba un poco a encaminar y que además también podríamos decir que la ciudadanía le entregó ese apoyo, porque finalmente están las mayorías en el Parlamento, además también se respaldó con una amplia mayoría en votación, por ejemplo, a Michelle Bachelet. Entonces, ¿no es lógico que finalmente ellos quieran avanzar en estas materias? Yo encuentro lo más lógico que este gobierno trate de avanzar. Lo que pasa es que los proyectos son malos. Ellos tienen los votos para hacer lo que quieran, Diana. Aquí este no es un problema de que... Pero puede ser malo bajo el juicio de la Alianza, que finalmente considera que acá hay un tema que no tiene que ver con un tema deteniendo que se puedan hacer los cambios. De hecho, ¿no? Tienen los votos para poder hacerlo. Lo que hay es que en cualquier sociedad moderna, en cualquier sociedad abierta, uno tiene que poder explicar sus razones. El gobierno ha explicado sus razones en estos temas y no le está yendo tan bien. Eso es lo que está sucediendo. Los papás están despertando. El gobierno tiene los votos, hay que contarlos uno por uno. Están para que aprueben los cambios. El problema es que ha habido una improvisación, una falta de reflexión y yo diría también una superficialidad ideológica que no ha llevado a abordar los problemas que le importan a los papás. ¿Cuáles son los problemas que le importan a los papás? Poder elegir y poner esfuerzo en la educación de su hijo, poder privilegiar que pueda salir adelante, poder tener opciones, poder asegurar que sus hijos estén en ambientes adecuados, poder soñar que la educación municipal de un niño, donde hoy día está yendo a estudiar, pueda mejorar su entorno, su calidad y sus condiciones. Esos son los sueños. Y estos proyectos que ha planteado el gobierno no los interpretan. Y por eso nosotros, aun cuando no tengamos los votos para poder detener un proyecto o proyectos de este tipo, hemos planteado nuestra voz. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que hay una ciudadanía que responde, que toma fuerza individualmente, por expresión propia, y eso es lo que hemos visto en las marchas que se han empezado a organizar, que no tienen que ver con el rol de los partidos políticos, pero sí hay un canal
de comunicación de muchos activados en red por manifestar una posición social diferente. Cuando estaba el movimiento estudiantil, muchos decían que esto era un instrumento de una cierta ideología que estaba detrás, sobre todo cuando fue esto en la administración de Sebastián Piñera. ¿No es un poco, o se podría decir lo mismo acá? Porque finalmente hemos visto que en estas movilizaciones, en estas marchas de padres y apoderados, principalmente que están reclamando temas que tienen que ver con los colegios subvencionados, están también los parlamentarios de la Alianza. Van a estar trabajando en poder entregar sus argumentos a alcaldes, a concejales. ¿No es un poco lo mismo? ¿No hay aquí una mirada ideológica en la cual la calle, podríamos decirlo, se utiliza un poco? Yo creo que podemos coincidir en un punto, que es que el gobierno ha perdido la calle. En eso lo que ha sucedido es que hay una manifestación social que tiene que ver en parte con los partidos políticos que han planteado sus puntos de vista, pero de manera muy autónoma los centros de apoderados, organizaciones de colegio, alumnos también han manifestado su disconformidad con estos temas. Y creo que lo que hay que centrar en esto, Viviana, son los argumentos y tratar de entender, porque al final del día en un debate como esto, nuevamente se discute qué sociedad se quiere construir. Y estos debates son los que hay que tener. Creo que los papás, creo que los alumnos, creo que los profesores y los sostenedores levantan una voz para que se discuta sobre esto. Y si eso llega a que se tomen mejores decisiones, bien por eso. Nosotros sentimos que tenemos que ser parte de esta oposición social, que plantea una discrepancia sobre la forma en que quieren plantearse por parte de este gobierno una mirada estatista, centralizada, que quita la libertad a los papás para elegir y que tampoco aporta con herramientas concretas para mejorar la calidad de la educación, sino más bien con una serie de improvisaciones como las que hemos visto en las últimas semanas. En ese sentido, cuando se utiliza, podríamos decir, a la calle, como lo estamos hablando y usted lo que plantea también. No es que se utilice a la calle, es que la gente o que finalmente se está... Y es un poco, perdona la interrupción, Viana, pero... quizá al gobierno le puede molestar que la ciudadanía manifieste, pero yo veo algo que es muy potente. Hay manifestaciones en defensa de la libertad, del emprendimiento. Pero también hay manifestaciones en contra de tal vez buscar cambios aún más trascendentales, y que lo vemos, por ejemplo, en el movimiento estudiantil, cuando muchas veces escuchamos aparte de sus líderes y que tienen una convocatoria bastante amplia de diputados. Sí. O sea, en las calles ellos reúnen una cantidad importante de personas que salen justamente, podríamos decir, con la bandera absolutamente contraria, que es que el Estado tenga un rol aún más, que vaya más allá, cuando que finalmente se deje de lado absolutamente la posibilidad de una educación en la cual, por ejemplo, se pueda lucrar, en la cual, por ejemplo, pueda existir el copago, que son parte también de las banderas que se han argumentado detrás de esta reforma educacional. Mira, yo creo que los estudiantes cumplieron un rol muy relevante en poner el debate con la fuerza que necesitaba Chile debatirlo. Por las herramientas yo no creo que eran las más correctas, pero las consignas o parte de los puntos que se plantearon ahora se están aterrizando. Y al aterrizarlo nos enfrentamos a la realidad. Y la realidad lo que muestra es que con esas consignas, con esas herramientas, se llega a que el Estado interviene en un espacio que la familia quiere tener libertad, quiere poder conquistarlo porque ha luchado por eso. La clase media chilena siente que ha luchado con una fuerza enorme por poder mejorar la calidad de la educación de sus hijos. Y ve que este tipo de medidas, que al final del día genera una incertidumbre sobre si el colegio de su hijo va a continuar o no, sobre cómo va a mejorar en algo la calidad de la educación en la sala de clase, le generan un ruido, una incertidumbre que los despierta a movilizarse. Y esto no tiene que ver con pelear o no con los dirigentes estudiantiles, sino que esa consigna llevada a la realidad lo que muestra es pérdida de calidad y de valor para el futuro de esas familias de clase media. Y ante eso se reacciona. Cuando el ministro dice acuerdos pero sin renuncios, y finalmente la nueva mayoría también, dado lo que sucedió en la reforma tributaria, dice, perfecto, podemos llegar a acuerdos, podemos buscar de que esto sea mayormente transversal, muchos de los puntos que se están discutiendo, pero aquí hay ciertos principios que son intangibles, que es el fin al lucro, al copago y a la selección. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, con las voces y con la postura que está teniendo la Alianza en este tema? Nosotros, lo primero es que hoy día en la nueva mayoría hay que preguntarse con quién hay que conversar. Si hay que conversar con el mundo de Andrés Saldívar, Ricardo Lagos Weber y otro, o hay que ir a conversar con los dirigentes estudiantiles que le pusieron, como decía el otro día la prensa, un cartillazo al ministro. Esas dos almas hoy día creo que se hacen muy explícitas y creo que la nueva mayoría tiene que resolverlas internamente, primero. Tiene que resolver esas divergencias que se están manifestando al interior de la propia coalición, es decir, esta nueva mayoría versus concertación, lo que decía Guillermo Tellier ayer en el diario, decía, ¿para qué hicimos la nueva mayoría si siguen decidiendo los mismos de siempre? Entiendo que tienen que resolver ese tema. Ahora, desde nosotros creemos que tenemos que ayudar a generar las condiciones para que haya calidad en la educación, especialmente donde hay más vulnerabilidad que en la educación municipalizada. Y entendemos también que la libertad de enseñanza y ese proceso requiere de que haya emprendimiento privado en educación escolar especialmente. Que lo haya también, que haya copago. Eso ayuda a los papás si quieren hacer un esfuerzo adicional.
por mejorar la calidad de la educación de su hijo, bien por ellos que lo puedan hacer. Lo queremos defender, lo queremos promover, nos parece bueno. En materia de selección, obviamente hay aspectos de discusión, pero creemos que los puntos que plantea el gobierno como ejes centrales de discusión no son los que mejoran la calidad. Pareciera ser, y vuelvo un poco a lo que decía al inicio, Viviana, esto no es un debate sobre cómo mejorar la calidad de la educación, es un debate ideológico sobre qué tipo de sociedad se quiere vivir. Y si vamos a tener ese debate, eso requiere tiempo. Y más que sentarnos en una mesa a arreglar una reforma educacional, tenemos que enfrentar ese debate de ideas, de contraponer qué Chile queremos. Y en eso la UDI está muy dispuesta y preparada para participar de esa discusión sin ningún complejo. Perfecto. Diputado, me gustaría también, aprovechando, hay otro de los temas que se van a discutir, hablábamos de la reforma tributaria, y en particular también otro tema que se está buscando ciertas alianzas tiene que ver con la reforma al sistema binominal. ¿Qué pasaría ahí si es que efectivamente Renovación Nacional tuviese la posibilidad de avanzar en acuerdos? ¿Qué pasa con la UDI, que al parecer quedaría nuevamente un poco aislada en este tema? Nosotros siempre hemos planteado que cuando hay un buen acuerdo para Chile, la UDI está presente, pero para Reglines no. Y nosotros entendemos que no se necesita ni un parlamentario más para mejorar la calidad de la democracia. El sistema binominal ha cumplido un ciclo, Viviana, y nosotros entendemos eso, creemos que ha aportado estabilidad al país, pero entendemos que vamos a enfrentar un nuevo sistema electoral. Hemos propuesto un sistema electoral con 120 diputados, con la misma cantidad, pero con un esquema de selección diferente, en distritos pares de 2, 4 y 6. Eso se puede hacer, por lo tanto, cuando le dicen al país que para modificar el sistema binominal hay que aumentar la cantidad de diputados, la verdad, eso no es así y nos parece un arreglo. Y nosotros no vamos a participar de eso. Diputado, me gustaría conocer particularmente su opinión respecto al tema del gasto electoral, sobre todo porque usted salió mencionado como el diputado que más gastó dinero, que tuvo un tope por sobre lo que establece la normativa. ¿Esto finalmente es algo que también se debiese modificar en las nuevas leyes? Es parte de la discusión. Hoy día creo que nosotros tenemos una ley electoral que transparenta los niveles de gasto. Es importante que eso se transparente, la manera que se aporta. Creo que siempre puede ser parte de un perfeccionamiento continuo. La organización, si se aprueba el sistema electoral que ha propuesto la nueva mayoría, que, entre paréntesis, lo que va a hacer es que, para que la gente también lo sepa desde la casa, como son distritos más grandes, los diputados van a estar más lejos de la ciudadanía, no más cerca, porque van a tener un territorio más grande. También entiendo va a incorporar temas de gasto electoral, correcciones, entiendo a la baja, aun cuando van a haber territorios más grandes. Yo creo que hay que debatir de todos esos temas sin ningún concepto de exclusión. ¿Pero usted cree que se deberían bajar? Bueno, de hecho, es parte de lo que se van a bajar. Yo lo que creo que nosotros tenemos que asegurar es que haya transparencia total en la manera que se asignan los recursos. Creo que ese es el eje central. Me parece que uno puede discutir si se sube o se baja, no le asigno una mayor relevancia. ¿No tiene relevancia, considera usted? No creo que sea hoy día el tema central. Creo que es mucho más importante que se aumente la cantidad de diputados y contra eso nosotros vamos a estar en contra. Perfecto, diputado, le queremos agradecer la posibilidad de conversar estos temas. Muchas gracias, que esté bien. Nos vamos al corte y ya volvemos.